Hoy vamos a meterle mano a la historia de una figura del siglo VII, San Claro. Y, a ver, a primera vista podría parecer un personaje secundario, uno de tantos en un santoral inmenso. Sí. Pero al leer el material que tenemos, surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que el legado de un monje, que vivió hace más de 1400 años en la Galia, sobreviviera de forma popular durante 12 siglos antes de que la Iglesia lo reconociera oficialmente? Es que eso no es nada normal. No lo es. Hay algo en su historia, una fuerza silenciosa, y eso es lo que queremos desentrañar. Es una pregunta excelente porque nos obliga a ir más allá de la biografía. El documento que analizamos, San Claro Vida, Historias y Enseñanzas, no es solo una crónica, ¿sabes? No. Nos da las claves para entender esa influencia tan duradera. Y la primera pista, fíjate qué curioso, está en su propio nombre. No se llamaba así de nacimiento. Se lo pusieron. Se lo pusieron. Claro. Es casi como el eslogan de una marca personal del siglo VII. Me parece un punto de partida, vamos, perfecto. Pero antes de meternos de lleno en quién era, tenemos que entender dónde y cuándo. Sitúanos un poco. Pues mira, estamos en la Galia Merovingia, principios del siglo VII, concretamente en la región de Vienne. Es una época de transición y, para ser sinceros, bastante caótica. Ah, bien. Las estructuras del Imperio Romano se están desmoronando, pero todavía no han desaparecido del todo. El poder lo tienen los reyes francos, pero sus reinos son un hervidero de luchas internas, traiciones, alianzas que cambian de un día a otro. O sea, nada de paz y estabilidad. Para nada. Es una época de una incertidumbre constante. Un mundo donde las reglas del juego podían cambiar en cualquier momento. Vale. Exactamente. Y en medio de todo ese desorden político y social, pues surgen focos de estabilidad. Y esos focos eran casi exclusivamente la Iglesia y, de forma muy especial, los monasterios. Claro. No eran solo refugios para la oración, eran las bibliotecas, las escuelas, los centros de conocimiento y sobre todo eran anclas espirituales para una sociedad que iba a la deriva. Ofrecían un orden, ¿no? Un orden interior cuando el mundo exterior era... Un caos, justo eso. Entendido. Así que tenemos un mundo convulso y unos monasterios que actúan como faros en la niebla. Pero imagino que no todos los monjes ni todas las corrientes espirituales eran iguales. ¿Dónde encaja Clareón en todo esto? Él pertenece a una corriente muy específica y muy potente, la tradición monástica galorromana. ¿Vale? Es una espiritualidad que bebe directamente de San Martín de Tours, que era una figura colosal. Y esta tradición no se centraba en grandes obras teológicas ni en el poder terrenal. Su foco estaba en otra parte. ¿En qué exactamente? Pues en la búsqueda radical de una vida interior ordenada. Se basaba en pilares como la oración constante, casi como la respiración del alma, una humildad muy profunda, entendida como el conocimiento realista de uno mismo, y sobre todo el discernimiento espiritual. El discernimiento. La capacidad de ver las cosas como son, sin el velo de las pasiones, los miedos o las ambiciones. Era una vida retirada, sí, pero con el objetivo de alcanzar una lucidez interior que luego pudiera servir a los demás. Y ahí es donde todo encaja. Esa búsqueda de lucidez, de claridad. Conecta directamente con su nombre. Claro. Es la clave de todo. Su vida entera es la manifestación de ese ideal. Y lo más increíble es que esa cualidad fue tan evidente para los demás que acabó por convertirse en su identidad. Vale, aquí quiero que nos detengamos, porque esto me parece mucho más que una anécdota. El texto dice que desde joven lo llamaban Claro. No era su nombre de pila. ¿No? Es como si su comunidad le hubiera dicho, tu esencia, lo que te define, es esta cualidad. Totalmente. Y no era solo porque fuera listo, que lo era. Los escritos mencionan 3 rasgos que la gente veía en él. Un juicio increíblemente prudente, una inteligencia muy ordenada y una sensibilidad religiosa fuera de lo común. En una época de impulsos y violencia, Pues eso. encontrar a alguien con esa calma, esa capacidad de análisis y esa profundidad era como encontrar agua en el desierto. Exacto. Me pregunto qué podemos aprender de eso hoy. Vivimos en la era de la marca personal, de construir una imagen pública. Pero esto es lo contrario. Es justo lo contrario. No es una imagen que él proyectara, sino una realidad que los demás reconocieron en él. Su reputación no se basaba en lo que decía ser, sino en lo que era, de forma consistente. Es una distinción fundamental. Su marca era la autenticidad de su vida interior. Y lo fascinante es que esa cualidad no se quedó en algo personal o abstracto. Fue la base sobre la que construyó su liderazgo.
Claro. Porque claro, a una persona así acabas por darle responsabilidades. Y no fueron pequeñas, ¿eh? El primer gran cargo que se menciona es el de abad del monasterio de San Marcelo, en Vienne. Teniendo esa reputación de claridad y prudencia, ¿cómo se tradujo eso a la hora de dirigir una comunidad? La biografía lo resume en una frase que es oro puro. Dice que guiaba a los monjes con firmeza y ternura. Y esa dualidad es la clave de un buen liderazgo antes y ahora. Suena muy bien, pero en la práctica es un equilibrio casi imposible. O pecas de blando o te pasas de autoritario. ¿Tenemos alguna pista de cómo lo conseguía? Pues la pista está en sus prioridades. No se centraba en su propia autoridad, sino en el bienestar de la comunidad. Exigía una disciplina espiritual férrea porque creía que era el camino a la libertad interior, pero lo hacía desde el ejemplo y el afecto. Ah, Fomentaba la oración y la caridad fraterna como el motor de la vida en común. Su firmeza estaba en los principios, su ternura en el trato con las personas. No era, vamos, un gerente de almas, era un padre espiritual. una especie de inteligencia emocional del siglo VII. Liderar no desde el poder, sino desde la coherencia. Y esa coherencia, supongo, es lo que le abrió las puertas a su siguiente gran responsabilidad, que tiene un detalle casi de película. Es un detalle que lo humaniza por completo. Fue nombrado director espiritual del convento de Santa Blandina, un cargo de una delicadeza extrema. ¿Ya me imagino? Y la parte asombrosa es que en ese convento vivían varias viudas que habían abrazado la vida religiosa, entre ellas. Su propia madre. Un momento. Tenía que ser el guía espiritual de su propia madre. Sí, Eso es un nivel de confianza y de madurez psicológica estratosférico. Me cuesta imaginar una situación más complicada. Tienes que ser guía, confesor, consejero de la mujer que te dio la vida. piensa en la confianza que debían tener en él, no solo las demás religiosas, sino su propia familia. Eso nos dice que su autoridad no era impuesta, era moral. Se le había ganado. Se la había ganado con cada acto de su vida. El texto describe su labor allí con 3 palabras: sabiduría, prudencia y una dedicación generosa. Se entregó por completo a esa tarea, y el hecho de que su madre estuviera allí solo subraya la integridad con la que debía actuar. Claro, cualquier atisbo de favoritismo, Hubiera dinamitado su credibilidad. totalmente. Esto nos aleja de la imagen del santo en un pedestal y nos lo muestra como una persona enfrentándose a dinámicas humanas increíblemente complejas. Y hablando de imágenes, llegamos a un terreno siempre pantanoso cuando hablamos de estas figuras. La frontera entre historia y leyenda. Los milagros. Un punto crucial. Una biografía suya, escrita un siglo después de su muerte, que es una de nuestras fuentes principales, está llena de milagros y hechos prodigiosos. Claro. Y el propio documento que analizamos es muy honesto al respecto, sugiriendo que muchas de estas historias probablemente son añadidos posteriores, leyendas que crecieron con el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las descartamos como si no tuvieran valor? Al contrario, sería un error ignorarlas. La pregunta importante no es, ¿ocurrió este milagro exactamente como se cuenta? La pregunta reveladora es, ¿por qué la gente sintió la necesidad de contar estas historias sobre él durante siglos? Ah, vale. Es decir, que las leyendas son un dato histórico en sí mismas. Precisamente, son la prueba del impacto emocional y espiritual que dejó. La devoción popular fue tan intensa y duradera que necesitaba expresarse a través de relatos extraordinarios. Cada leyenda es un testimonio de la huella que dejó. El eco de su santidad. Son el eco de su santidad en la memoria colectiva. Además, el texto aporta otros detalles más terrenales, como la tradición de que fue el primer monje de otro monasterio, el de San Ferrol, o la enorme estima que le tenía el arzobispo de Vienne, Cadewuldo. Detalles que pueden parecer menores, pero que lo sitúan en el centro de la vida religiosa de su tiempo. Eso es. No era un ermitaño aislado en una cueva. Era una figura conectada, respetada y central, un pilar de su comunidad. Exacto. Era influyente no por buscar la influencia, sino como consecuencia natural de su forma de ser y de vivir. Bien hemos dibujado el contexto, su personalidad, sus roles, y todo esto nos lleva al corazón de nuestro análisis. El documento destila su legado en 4 enseñanzas que, y esto es lo que más me ha sorprendido, parecen escritas para el mundo de hoy. Es que lo parecen. Es como si un monje del 600 nos estuviera hablando de nuestros problemas actuales. Es que los problemas fundamentales del ser humano no han cambiado tanto.
el ruido exterior y la confusión interior son constantes a lo largo de la historia. Por eso sus lecciones siguen siendo tan pertinentes. La primera es la claridad interior. El texto la llama una brújula ética, la capacidad de discernir para tomar decisiones justas. En un mundo de fake news, polarización y sobrecarga de información, esto no es solo útil. No, Parece una herramienta de supervivencia. es que es exactamente eso. Vivimos bombardeados por estímulos, opiniones, algoritmos que nos dicen qué pensar. La claridad de la que hablaba Claros es la capacidad de hacer una pausa, de filtrar el ruido, de conectar con tus propios principios y tomar una decisión que no sea reactiva, sino meditada y justa. Es un superpoder en el siglo XXI. Totalmente, un superpoder. La segunda enseñanza es la humildad activa. Se habla de su liderazgo como silencioso y eficaz, un modelo de autoridad sin ego, sin necesidad de focos ni aplausos. Y esto chopa frontalmente con el arquetipo de liderazgo que a menudo se nos vende hoy, ¿no? Basado en la visibilidad, la autopromoción, en ser el centro de atención. El modelo de Claros es un liderazgo de servicio. Su objetivo no era brillar él, sino que brillara la comunidad. Que funcionara. Claro, su autoridad venía de su coherencia, no de su carisma. Hacía las cosas bien sin necesidad de contarlo. Lo cual me lleva a pensar si un líder así podría triunfar hoy, en un mundo que parece premiar justo lo contrario. Es una pregunta incómoda. Sin duda. Y nos lleva a la tercera lección, el acompañamiento espiritual. Esto se ve claro en su trabajo en el convento, pero el concepto va mucho más allá de lo religioso. Se refiere a la idea de tener mentores, guías, gente que te ayude a navegar la vida. Exacto. En una sociedad que a veces glorifica un individualismo feroz, el tú puedes con todo solo, el ejemplo de Clarín nos recuerda una verdad fundamental. Necesitamos a otros. Sí, Necesitamos guías que nos ofrezcan perspectiva, consejo y apoyo. Y a la vez estamos llamados a ser esa guía para otros. El valor de acompañar y ser acompañado es incalculable. y llegamos a la cuarta enseñanza, que a primera vista puede sonar la más extraña para nosotros, la disciplina monástica. Uf, sí. El documento nos invita a recuperar ciertos hábitos en nuestro mundo acelerado. Esto puede generar rechazo, suena a algo muy extremo. Claro, y aquí el matiz es fundamental. Nadie está diciendo que tengamos que convertirnos en monjes y vivir en clausura. Evidentemente. La propuesta es mucho más sutil e inteligente. Se trata de importar microhábitos de esa tradición a nuestra vida cotidiana. Microhábitos. ¿A qué te refieres? A cosas pequeñas pero transformadoras. Por ejemplo, buscar deliberadamente 5 minutos de silencio al día, en lugar de llenar cada segundo con un podcast, música o redes sociales. ¡Ostras! O dedicar un momento al final del día a poner orden no solo en tu escritorio, sino en tus pensamientos. O simplemente aprender a hacer una sola cosa a la vez, en lugar de vivir en una multitarea constante que nos agota. Es como un antídoto contra la cultura de la distracción y el estrés. No se trata de imitar la forma, sino de capturar el fondo, la búsqueda de la calma y la intencionalidad. Exacto. Es tomar la sabiduría de esa tradición y adaptarla como herramientas prácticas para nuestra salud mental y espiritual en un entorno que es, en muchos sentidos, tan caótico como la Galia del siglo VII. Es un recorrido increíble, de un mundo en ruinas en el siglo VII a lecciones prácticas para la ansiedad del siglo XXI. Para cerrar la parte biográfica, el documento nos dice que murió alrededor del 1 de enero del 660, siendo todavía abad. Sí. Y luego está ese dato final que pusimos sobre la mesa al principio, y que ahora cobra mucho más sentido. Su culto fue reconocido oficialmente por la Iglesia en 1903. Y ese dato, visto ahora, es la prueba definitiva de todo lo que hemos hablado. Su memoria no se sostuvo por decretos papales ni por catedrales imponentes construidas en su honor. No. Se sostuvo por la transmisión oral, de generación en generación, durante más de 1200 años. ¿Por qué? ¿Qué tenía para que la gente no lo olvidara? Porque su ejemplo era útil y admirable. La gente veía en su historia virtudes que querían para sus propias vidas. La integridad, la discreción, el servicio a los demás. Y por encima de todo, esa claridad interior que le dio nombre y que todos, en el fondo, anhelamos. Pervivió porque era auténtico. Irrelevante. No necesito marketing. Lo cual nos deja con una pregunta final, una reflexión para llevarse a casa.
El texto deja claro que lo llamaron claro por esa lucidez que todos veían en él. La pregunta es, ¿esa claridad era un don innato, un talento con el que nació? ¿O fue el resultado de un trabajo constante, de una vida entera de disciplina, oración y silencio? Buena pregunta. Dicho de otro modo, y aplicándolo a nosotros, ¿la claridad es algo que simplemente se tiene o es algo que, con esfuerzo y dedicación, se puede construir?